Ahora sí, nosotros en reverencia a nuestro Señor, porque Él está aquí y en este diálogo que estamos teniendo con Él, ahora Él nos habla. Vamos a ser reverentes y prestar atención a su palabra. Oremos. Te damos, Señor, infinitas gracias, porque tú no nos dejas sin conocimiento. Tú te has revelado al hombre, te has revelado y les has mostrado cómo tú eres y también tu voluntad, y nos los has revelado en tu palabra. Y ahora tú envías tu palabra, lo que rogamos, que tú toques nuestros corazones y salgamos de aquí confirmados en fe, convencidos en ti, y que tú, Espíritu Santo, obres en cada uno de nosotros. En Jesucristo oramos. Amén. Gracias al avance en la tecnología, a través de los satélites y los medios de comunicación, hoy podemos estar al tanto de la última noticia. Los reportajes noticieros nos mantienen siempre informados de lo que ocurre en el mundo. La mayoría de las noticias no son muy buenas que digamos. Aparentemente, estamos más dispuestos a compartir lo malo que lo bueno. Por ejemplo, en estos días, la mala noticia del momento es que el día viernes en Mumbai, India, en el hotel Taj Mahal, ocurrió un ataque terrorista. Murieron más de 150 personas, 15 extranjeros y de ellos 5 eran americanos. Le están diciendo el 9/11 en la India. Pero también tenemos una buena noticia, que por lo menos la escuché la semana pasada, que están posiblemente pronto a sacar al público una posible píldora que cura la diabetes número 1. O sea, la misma píldora que usan para atacar la leucemia, se han hecho estudios en ratones de que está eliminando por completo la diabetes 1. Y están pronto por sacarla al público. Así que esa es una buena noticia en medio de las malas. Yo quiero compartirle algunas noticias que han conmovido el mundo en los últimos 500 años. Así que siéntense cómodos, porque vamos a estar aquí por un largo tiempo. No es imposible que podamos compartirle todo lo que ha ocurrido en los últimos 500 años, pero algunas de ellas que no solo conmovieron el momento, pero han verdaderamente transformado el resto de los tiempos, como por ejemplo en el 1440 ocurrió el primer uso de la imprenta que inventara el alemán Gutenberg. En el 1492, ¿usted sabe lo que ocurrió? El descubrimiento de nosotros, de América. En el 1660, el físico alemán Otto von, no sé cómo se dice, que no sea alemán, Wernicke, inventó la primera máquina que podía generar la electricidad. En el 1876, Alexander Graham Bell inventó el teléfono. En el 1888, John Logie Baird, de Escocia, inventó la televisión. En el 1912 ocurrió una mala noticia, el hundimiento del Titanic. En el 27 se transmitió el primer programa de televisión de largo alcance. En el 29, otra mala noticia, ocurrió la caída del mercado. Y ese mismo año, Charles Lindbergh fue el primero en atravesar en avión el Atlántico. En el 61, Gagarin, el cosmonauta ruso, llegó por primera vez a la Luna. Y 8 años más tarde, en el 69, Neil Armstrong fue el primero en caminar en la Luna. En el 1980 ocurrió el Mariel, de la cual yo vine por el Mariel. Así que, bueno, mira cuántas manos hay levantadas aquí. En el 97 ocurrió la trágica muerte de la princesa Diana, que conmovió el mundo.
En el 2001, el 11 de septiembre, el peor acto terrorista en las Torres de Nueva York, que cambió prácticamente el mundo. En el 2005, el huracán Katrina devastó a New Orleans. En el 2008, salió electo el primer presidente afroamericano, Barack Obama. Así que mire cuántas noticias, entre ellas buenas y malas. Se encontraba este pobre hombre sufriendo de una enfermedad, ya llevaba muchos años, muchos días en el hospital. Por fin llegó el doctor y le dice, le tengo una buena y una mala noticia. Cualquiera que le dé primero. Dice, mire doctor, ya llevo tantos días aquí, deme la buena para que por lo menos fortalecerme un poquito para luego recibir la mala. Dice, bueno, la buena noticia es que le queda un día de vida. Dice, pero ¿cómo es posible, doctor? Usted se equivocó, ¿cómo va a ser buena noticia que me quede un día de vida? Dice, porque la mala noticia se nos olvidó decírselo ayer. Hermanos, la noticia de todos los tiempos no fue dada por reporteros, ni salió en la radio, ni en la televisión, ni en el internet. Fue una noticia que fue dada por los mismos ángeles. Y me refiero al Salvador del mundo. Y quiero que veamos este anuncio, primeramente hecho a María en Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 35. Lucas 1, 26 al 35. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. También el ángel le anunció a José aquí en Mateo 1, los versículos 18 al 21. El ángel anunció a José el nacimiento de nuestro Señor. Mateo 1, versículo 18 al 21, que dice, el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
El tercer anuncio fue dado a pastores. Vuelvan a Lucas. En esta ocasión el capítulo 2, los versículos del 8 al 11. Lucas 2, del 8 al 11. Dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hasta ese momento en que fue anunciado el nacimiento a María, a José, a los pastores, la idea del Mesías era solo una promesa que mantenía en esperanza a todo un pueblo, basados en la profecía, un pasaje más quiero que busquen, de Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Hermanos, esta esperanza del pueblo israelita se hizo realidad. Y quiero hacer un paréntesis en medio del tema del mensaje para decirles que así mismo, como se hizo realidad esta promesa que por muchos años el pueblo de Israel aguardó en su corazón, así se hará realidad la esperanza en nosotros de ser arrebatados de este mundo cuando Cristo venga por segunda vez. Hay muchos que dan esta venida por tardanza, pero quiero decirle que nuestra esperanza un día va a ser noticia. ¿Usted se imagina esa noticia? Que salga en el internet y en todos los medios de comunicación: desaparecen de la faz de la tierra millones de personas. ¿Usted se imagina qué clase de noticia? La mayoría de los hogares reportan seres queridos desaparecidos. Y por otro lado, accidentes por todas partes. Precisamente uno de los beneficios de la comunicación y del avance tecnológico, hoy día podemos saber dónde hay una calle congestionada o dónde ha ocurrido un tráfico para evitar esa zona. Pero en ese tiempo no van a dar abasto los reporteros en cubrir la cantidad de carros, choferes que abandonarán sus carros encendidos, provocando accidentes, aviones. Hermano, nadie se puede imaginar lo que será esta noticia cuando nuestra esperanza de que Cristo viene a arrebatarnos de este mundo se haga una realidad. Eso va a ser un caos total. Créame, ojalá que ninguno de aquí escuche o vea esa noticia, sino que seamos parte de esa noticia. Ojalá, que no deseamos que ninguno quede aquí a ver esa noticia. Créeme, no lo deseamos. Pero quiero decirle que por más trágica que sea esta noticia y mala para muchos, buena para nosotros, no se compara a la noticia del nacimiento de Jesucristo, lo cual es una buena noticia. Y yo digo, y si la noticia del nacimiento de Cristo es buena, ¿por qué el hombre no quiere escucharla? Si lo que Dios nos está ofreciendo en Cristo es la salvación de nuestras almas, ¿por qué el hombre no quiere saber de Cristo? No quiere escuchar esta buena noticia. ¿Sabe por qué? Porque no quiere arrepentirse y convertirse de sus pecados. Pero yo quiero llevarles, hermanos, al principio de esta época navideña, a que veamos la magnitud de esta noticia. ¿Qué es lo que estaba sucediendo
en aquel momento, en ese punto de la tierra, ¿qué era lo que estaba ocurriendo? Bueno, primeramente se estaba llevando a cabo un plan divino, soberano y eterno. Segundo, se estaba cumpliendo la promesa de Génesis 3:15. Tercero, estaba tomando figura humana el que es Dios desde la eternidad. Estaba dejando su trono de gloria, anonadándose a sí mismo, el que es el unigénito Hijo de Dios, el Alfa, la Omega, el principio, el fin, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, en quien fueron creadas todas las cosas, porque todo fue creado por medio de Él y para Él, el que es antes de todas las cosas, en el que todas las cosas subsisten, según Colosenses 1 del 15 al 17. Ese Dios venía al mundo que Él mismo creó por la vía que Él mismo ideó. Y me gusta como Juan lo anuncia en Juan capítulo 1, del 1 al 4. Juan 1, del 1 al 4, dice así: en el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es lo que dice el 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Mire el 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo encuentro maravilloso el hecho, hermano, la realidad que siendo Dios se hiciera hombre, que del cielo viniera a la tierra, que siendo Rey de reyes, Señor de señores, Creador de todo lo que existe, el autor de la vida, el que rige naciones, el que pone y quita reyes, el que enriquece y empobrece, que ese Dios no escogiera las capitales famosas y populares de la época como Roma, Babilonia, Alejandría, Antioquía, ni la misma Jerusalén, sino que escogiera a la humilde aldea de Belén. Encuentro maravilloso que no escogió nacer entre la realeza, sino de una humilde pareja común, que no escogió palacios ni las cunas de los poderosos, sino un pesebre en un establo o corral. Cuando los ángeles le anunciaron a los pastores, le dijeron: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Encuentro eso sumamente maravilloso. Hermano, que Cristo haya venido al mundo es una buena noticia. Número uno, porque es la llegada del Mesías, el Salvador, el ungido, el enviado del cielo por Dios para liberar, el que viene a acabar con toda índole de maldad, el que viene a traer la paz, el que viene a erradicar la miseria, el hambre, el sufrimiento, el que viene a reinar con justicia, con rectitud y con equidad. Y estamos viendo las señales de su segunda venida, y Él va a cumplir con su plan soberano. Siendo así, ¿por qué no lo recibieron? Como dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque no le reconocieron, malinterpretaron su misión, porque no es el tiempo del hombre, sino es en el tiempo de Dios, porque no es según planifican los hombres, sino según el plan de Dios, y porque antes de venir a hacer esto que hemos mencionado, a establecer su reino, primero Él tenía que ser obediente a su Padre. Primero Él tenía que humillarse hasta la muerte, muerte de cruz, para poder salvar a muchos. Por eso
Dice Lucas 2:11. Lucas 2:11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y es lo que Él está haciendo en este momento. Él está naciendo en los corazones de aquellos que creen en Él, que pueden creer que Dios, el creador de este mundo, envió a Cristo al mundo para salvarnos de nuestros pecados. Aquel que en Él cree, ahí se forma el reino de Dios. La segunda razón por la que es una buena noticia es porque es nuestra única solución para escapar de la condenación. Es la única solución. Dice Ezequiel 18:4, y lo repite en el versículo 20, dice Dios: el alma que pecare, esa morirá. Quiero decirle que Dios cumple con lo que Él promete. El alma que pecare, morirá. Dios es inmutable y Él va a cumplir con esta sentencia. Dios es justo y va a hacer justicia. Dios es santo y se requiere un derramamiento de sangre para purificar los pecados. Dios es amor y sabe que el ser humano está imposibilitado de autojustificarse. Por tanto, simplemente por su gracia, quiere salvar al pecador. Y por eso envió a Jesucristo. Por eso envió el anuncio a María, diciéndole: María, en ti va a ser concebido el Jesucristo, el Salvador del mundo. Y la sombra del Altísimo te cubrirá. Ahí está mostrando en estos versículos las dos naturalezas de Jesucristo. El único ser que tiene dos naturalezas, 100% perfecta. Jesucristo es 100% humano y 100% divino. 100% hombre, 100% Dios. Antes de nacer, Él era 100% Dios. Y desde ese momento que Él encarnó, y esto es lo que a mí posiblemente me maravilla más de la gnosis de Jesucristo, es que desde ese momento Él viene a ser por la eternidad 100% Dios, pero también 100% hombre. Y todo eso lo hizo por salvarnos a nosotros. ¿Es o no es una buena noticia? Que primero el Señor te diga: estás condenado y muerto. Y que por el otro te diga: el mismo Dios se hizo hombre. Y no es que se hizo hombre y después dejó de ser hombre para volver a ser Dios. Ya Él comparte esa naturaleza doble por la eternidad. Y por eso es que le vamos a poder ver cara a cara al Dios invisible. Esa es la única manera de ver al Dios cara a cara, cuando veamos a Cristo. Él hizo eso por ti y por mí, por salvarnos de nuestros pecados. ¿No es eso, hermanos, una buena noticia? Podemos decir como Pablo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Miren, si en este momento se reunieran los mejores economistas del mundo, fíjense, los mejores economistas del mundo, y presentaran una solución a la crisis actual. Estamos en crisis, ¿verdad? Imagínense que estos economistas se reunieran y presentaran la solución a la crisis actual. Y no solamente presentaran una solución, sino que resultara. Por ejemplo, si yo fuera parte de ese equipo, esta sería mi propuesta. Escuchen mi propuesta. Yo le daría una buena suma de dinero a cada núcleo familiar para levantar la economía. No $600, no. $100,000 a cada núcleo familiar para levantar la economía. Fíjense mi resolución. Y no me estoy apostolando para presidente. O sea que con esos $100,000 pagaríamos todas las deudas y nos quedamos sin dudas.
siguiera bajando la gasolina, se arreglaran los problemas de los bienes raíces, surgieran numerosos empleos. ¿Okay? Tremendo resolución, ¿verdad? ¿Buena? ¿Tremenda resolución? Okay. Con todo esto y mucho más, nada se compara al hecho que Cristo nació en Belén. Nada se compara al hecho que Cristo nació en Belén. Cuando esa frase los ángeles nos dicen, os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor, esa es la mejor noticia que le pueden dar a un ser humano. Y nada puede compararse a su beneficio. Nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque dice primera de Juan 5, 11 y 12, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, esta vida está en su Hijo, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y en Hechos 13, 38 y 39 se hace otro anuncio. Se dice así, saber esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Fíjense, el anuncio, te doy vida eterna en Cristo, te anuncio perdón de tus pecados. Si usted no encuentra que esto verdaderamente es la mejor noticia y que supera a cualquier noticia que nos pudieran dar, pienso que todavía no ha entendido el sentido de la vida. No le ha hallado el propósito al por qué Dios nos creó. ¿Por qué les digo esto? Porque los bienes terrenales son temporeros, pero la seguridad de la salvación en Cristo es eterna. La gasolina está bajando, pero muy pronto subirá. ¿Usted va a ver eso? Muy pronto subirá. Un día tendremos que dejar este mundo. ¿Quién sabe si nos recordarán después? ¿Llegaré a hacer noticia? ¿Llegaré a estar en las primeras páginas del periódico? Usted sabe que hay gente que se hace daño a sí mismo por tal de adquirir fama y salir en las primeras páginas de las revistas y en los periódicos. Miren los mismos artistas, cuando ellos ven que parece que se está opacando un poco el brillo de su estrella, pues se quitan la ropa y se anuncian así para volver de nuevo a brillar. La gente hace lo que sea por estar en primera noticia. Pero aunque yo no llegue a adquirir esa popularidad o esa fama, si yo creo que Cristo nació en Belén, eso es suficiente. ¿Por qué? Porque me hace un hijo de Dios que heredaré todas las cosas en Cristo. ¿De qué me vale ganar el mundo y perder el alma por toda una eternidad? Por eso, hermano, termino. Lo más importante de esta gran noticia, que es la noticia de todos los tiempos, es la fe. Usted tiene que creerla. ¿Por qué no nos cuesta trabajo a nosotros creer lo que nos dicen los noticieros? Nosotros lo creemos. Y déjame decirle, lo creemos al punto que lo comentamos. Si lo comentamos es porque ya lo creímos. Y a nosotros nos gusta reunirnos y comentar lo que está pasando en los últimos tiempos. Quiere decir que lo estamos creyendo. Por eso lo más importante de la noticia que Cristo nació en Belén es que lo creamos. Porque todo aquel que cree lo va a comentar. Hermanos, fíjense que cuando María creyó, dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Cuando José creyó, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y cuando los pastores creyeron, resueltos fueron hasta Belén y volvieron glorificando y alabando a Dios. Cuando el hombre cree esta noticia, os ha nacido hoy un Salvador, la cree de corazón, se arrepiente y se convierte de sus pecados. Profesa a Cristo como Señor y Salvador y le sigue y le sirve. Así que, hermanos,
Si tan fácil comentamos las noticias, ¿por qué no decirle a otros de la mejor noticia de todos los tiempos? Fíjense que cuántas noticias yo les mencioné de lo que ocurrió en los últimos 500 años. Y ninguna se compara a lo que ocurrió hace 2000, que Cristo naciera en Belén. Por tanto, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Decid cuán bueno es nuestro Dios. Como el Salmo 96 dice, anunciad de día en día su salvación, proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Señor les bendiga. Oremos. Te damos gracias, Cristo, porque ese anuncio que fue dado primero a María, luego a Josué, y a los 9 meses a los pastores, es la mejor noticia que pudiéramos escuchar. La mejor noticia del pasado, la mejor noticia del futuro, que nos ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Significa que tú, Señor, no nos tienes en cuenta nuestros pecados, sino que los castigaste en tu Hijo Cristo, para que Él hiciera justicia por nosotros. Yo te quiero pedir, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, que creemos en esta noticia, que impacta nuestras vidas de manera tal que podamos hacer nuestra parte y darla a conocer y comunicarla a otros. Y si hay alguien aquí que aún no te ha aceptado como Señor y Salvador, toca su corazón, toca su mente, que sepa que necesita arrepentirse, convertirse de sus pecados, para venir, Señor, a una paz contigo. Obra tu Padre en tu pueblo que ha escuchado tu palabra, que ha escuchado este anuncio. Que salgamos de aquí, Señor, inspirados para contar estas nuevas a otros que no la conocen. Lo pedimos en Jesucristo. Amén. Como último domingo del mes, en este tiempo tenemos comunión, o sea, celebramos la Santa Cena, lo cual es una ordenanza dejada por nuestro Señor Jesús. Y en esta ordenanza se conmemora su muerte. Al compartir el pan es un símbolo de su cuerpo que fue herido, maltratado, azotado, fue clavado en una cruz. Al compartir del vino es un símbolo de esa sangre que Él derramó en la cruz, que nos limpia de todo pecado. Ese sacrificio de Cristo hizo posible que hoy gocemos de comunión, o sea, de una relación íntima con nuestro Creador, con nuestro Dios. Y también que gocemos de una comunión los unos con los otros como creyentes que somos en Cristo Jesús. Antes de sentarse a la mesa, siempre el apóstol Pablo aconseja que cada cual sea su propio juez sobre el hecho de que esto es una ordenanza, o sea que es algo que debe de ser cumplido. Nos sentemos con buena conciencia, quiere decir limpios los corazones de pecado, limpios de malas relaciones, limpios de lo que sabemos que a Dios no le agrada, de lo que ya el Espíritu Santo nos ha venido hablando y nos ha llamado la atención. Así que mientras pasamos los elementos, son tiempos excelentes, ya que esto es algo subliminal, el estar compartiendo esta Santa Cena. Son tiempos de hablar con el Señor, de pedirle que perdone sus pecados, de pedirle que le ayude, que lo santifique, que le ayude a vivir en comunión, lleno del Espíritu Santo. Son tiempos de orar, de recordar la cruz, para que entonces al participar de estos elementos verdaderamente esta cena tenga sentido. Yo quiero pedirle a aquellos que no se han bautizado por inmersión, que se abstengan a comer de los alimentos, y la razón por la cual decimos esto es porque esa es la primera ordenanza que hemos recibido del Señor, que nos bauticemos
identificándonos como creyentes. Y si usted no ha obedecido al Señor en esta ordenanza, ¿cómo puede sentarse a tener comunión con un Dios a quien usted no ha obedecido aún? El bautismo no es opcional. Sabemos que no salva, en ningún momento salva. Es una ordenanza, y una ordenanza que debe de ser cumplida. Entonces, si el Señor la ordenó y no lo hemos hecho por X razón, quiere decir que estamos en desobediencia. Y en desobediencia, ¿cómo nos vamos a sentar a comer? Es la única razón por la cual le pedimos que no se siente a comer, precisamente porque dice Pablo que juicio comemos y comemos para sí. Así que yo quiero pedirle a los hermanos que me van a ayudar a compartir estos elementos, habiendo anunciado que cada cual sea su propio juez en estos tiempos de comunión, que nos sentemos juntos a celebrar esta mesa, que sabemos que un día vamos a comer todos juntos allá con Cristo Jesús.